gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho en medio de nuestras vidas? La obra de Dios es amplia, es profunda, es maravillosa, y usted y yo hoy podemos disfrutar de esa obra extraordinaria del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Estamos aquí reunidos con el propósito de adorarle, de bendecirle, de exaltarle, como lo hemos hecho hasta este momento. Pero también estamos aquí, hermanos, para experimentar la hermosa realidad de su presencia llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, llenando nuestro interior, porque el Señor conoce los retos y desafíos que hoy estamos viviendo. Y la semana anterior empezamos a desarrollar un asunto muy importante para la vida de la iglesia, que es la esperanza. La esperanza. Y nuestro pastor nos urgió la semana anterior para que fortalezcamos nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza es Cristo. Y tenemos que alimentar, tenemos que nutrir, tenemos que hacer crecer nuestra esperanza en Dios en medio de este contexto global que estamos viviendo. En este contexto congregacional, familiar o personal en el que hoy estamos inmersos. La esperanza en Dios tiene que estar firme en nuestra vida. Y nos decía de una manera muy clara la palabra de Dios la semana anterior: si perdemos la esperanza, perdemos a Cristo, porque Él es nuestra esperanza. Y hoy vamos a desarrollar un aspecto que tiene que ver con ese asunto, con la esperanza que Dios quiere traer a nuestra vida. Pero antes de ir al Salmo 62, si quiere ir preparando esa cita, Salmo 62, un salmo de David, que es el autor de la mayoría de los salmos que tenemos en la palabra. Prepárenla, por favor. Salmo 62. Yo he titulado esta reflexión de la palabra, esta predicación, la esperanza que pastorea nuestras emociones. La esperanza que pastorea nuestras emociones. Y quiero que le pregunte en este momento al que está ahí junto a usted: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y respóndale. Si le preguntan, responda brevemente en este momento: ¿cómo estás? ¿Ya le contestaron? Pues hay más o menos, ¿verdad? Pasándola. Pues está difícil, hermano o hermana. Ahora, pregúntele a esa misma persona: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Más allá de lo que yo puedo notar en tu rostro, en tu lenguaje corporal, dime, ¿cómo te sientes? Y ahorita, hermanos, tenemos que identificar que es muy diferente cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, a cuando alguien nos pregunta ¿cómo te sientes? Y es que cada uno de los que estamos aquí hemos llegado a este lugar con una tremenda carga en lo emocional, a causa de los problemas, de las adversidades, de los retos, de las circunstancias que estamos viviendo, que estamos atravesando. Tú y yo venimos a una reunión como esta
con una gran carga emocional que tiene que ver con nuestro sentir, que tiene que ver con el diseño que Dios hizo de cada uno de nosotros. Porque la manera en que nosotros podemos experimentar emociones es parte del diseño de Dios en nuestras vidas. Él nos ha dado una capacidad de pensar, nos ha dado una capacidad de hacer, pero también nos ha dado una capacidad muy grande de sentir, de experimentar emociones. Y las situaciones del día a día producen en nosotros un impacto muy grande en todo lo que somos. Dicen los psicólogos, los expertos en el desarrollo humano, que usted y yo somos seres biopsicosociales espirituales. Y cada una de las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir afecta lo biológico, afecta lo psicológico, afecta en lo social y afecta en lo espiritual. Y muchas situaciones lo hacen de una manera profunda, más allá de lo que nosotros podamos pensar. A veces le decimos a la gente que estamos bien, pero la realidad es que estamos bien mal. Muchas veces le contestamos a los que nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y le decimos, estoy feliz o estoy contento, pero la verdad es que tengo frustración. Hay un sentimiento en mi corazón muy diferente al que puedo expresar, y en muchas ocasiones nuestro semblante lo transmite antes de que nosotros digamos. A ver, voltea a ver al que está a tu lado, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Ya te dijo cómo está y cómo se siente, pero ahora, ¿qué dice su lenguaje corporal? Algunos pudieran decir, yo lo veo como preocupado, como angustiado, está frunciendo aquí el ceño y lo veo así como que se está moviendo mucho, está como que desesperado, impaciente. ¿Ha notado esas reacciones en la gente? Es una realidad que todo lo que hoy estamos viviendo de una manera global nos afecta. Las noticias que todos los días leemos o vemos en los medios de comunicación nos afectan emocionalmente. Por eso es necesario, hermanos, que hablemos acerca de la esperanza que pastorea nuestras emociones. Hay una esperanza en Dios, hay una esperanza que tenemos en Cristo que viene a pastorear nuestras emociones, nuestros sentimientos, que es algo muy importante para Dios. Él conoce, Él nos diseñó en ese sentido de poder experimentar un sinfín de emociones, y Él quiere pastorearnos en esas emociones. Porque si las emociones se desbordan, se extralimitan en el sentido de lo normal, entonces pueden ser muy perjudiciales para cada uno de nosotros. Nuestras emociones son parte de nuestro ser y tienen que estar bajo el obrar de Dios, sometidas bajo el pastoreo de Dios que Él tiene para nuestra vida. Salmo 23, usted y yo lo conocemos muy bien antes de ir al 62 que les pedí que prepararan. Pero en el Salmo 23, David mismo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Jehová es mi pastor de una manera integral para mi vida. No solo el Señor nos pastorea en el sentido de lo espiritual. No solamente el Señor nos pastorea en el sentido del cuidado biológico que necesitamos. No solamente el Señor nos provee como buen pastor del alimento que necesita nuestra vida o que necesita nuestra alma. El Señor también quiere pastorear nuestras emociones. Porque Él sabe cómo venimos a un lugar como este. Sabe lo que está aquí, entretejido en lo profundo de nuestro ser. Ahora, la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Hay una parte espiritual en nosotros y hay una parte visible en nosotros. Podemos ver el cuerpo de los demás. Y esa es la dimensión que tiene que ver con la carne, con lo que se puede tocar. Pero hay una dimensión en todos nosotros que tiene que ver con aspectos que no se pueden ver, pero que se manifiestan de una manera muy real. Nuestra espiritualidad con Dios se refleja en la manera en que vivimos. El cuidado que tenemos de nuestra alma, donde están los pensamientos, la voluntad y los sentimientos, también se revela en lo que nosotros somos y hacemos día con día. Y sin lugar a dudas, el cuerpo. El cuidado que tengamos de nuestro cuerpo será un testimonio para los demás de una manera visible. A ver cómo ves al hermano que está a tu lado. ¿Se cuida o no se cuida? Por lo menos hoy se peinó, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso ya es ganancia, ¿verdad? Quizás se bañó, le tocaba, y entonces ese es un testimonio, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, usted y yo somos importantes para Dios en todo lo que somos. En todo lo que somos. A Él le interesa nuestra área espiritual, a Él le interesa el cuidado que tengamos de nuestro cuerpo, pero también le interesan nuestros pensamientos y nos llama a que tengamos la mente de Cristo. Le interesan nuestras acciones, las decisiones que tomamos. Por eso su palabra está llena de sabiduría para que tomemos buenas decisiones en Dios, porque a Él le interesa. Pero en esta tarde quiero resaltar esta área tan importante en nuestra vida que tiene que ver con nuestras emociones. Porque estoy seguro que Dios quiere pastorearlas. Dios quiere cuidarnos. Dios quiere proveernos. Dios quiere protegernos de esas emociones que usted y yo experimentamos y que son parte de nuestra vida. Así es de que hablemos un poquito de esto en particular. Y la esperanza. Y quiero recordar lo que se dijo la semana anterior acerca de la esperanza. Y diciendo esto, amados hermanos, yo quiero también alentarles para que usted y yo a lo largo de la semana volvamos a escuchar la palabra que nos es predicada domingo a domingo. No es suficiente estar aquí o conectarnos por las redes sociales y escuchar solamente una vez el mensaje. Dicen los expertos del comportamiento humano que a las 72 horas usted y yo ya olvidamos el 80% de lo que se nos dijo. Por eso muchos de nosotros cuando nos preguntan, oye, después de una semana, oye, ¿hiciste aquello que te pedí? Se me olvidó.
aunque estuvimos muy atentos en esa plática, aunque lo escuchamos detenidamente, pasó el tiempo y se nos olvidó. Entonces yo quiero alentarles, hermanos, para que usted y yo tomemos cada día de la semana y recordemos nuevamente a través de los medios electrónicos. Allí están plasmadas las predicaciones, las enseñanzas, lo que Dios está trayendo en este tiempo para nuestra vida, y que retomemos nuevamente lo que el Señor está hablando. Hay cosas interesantísimas que el Señor vuelve a hablar a nuestra vida cuando nos disponemos nuevamente a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y específicamente lo que Dios nos da en casa, en este lugar. Tengamos esa consideración o esa disciplina de nuevamente escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Está en Spotify el audio, si usted va caminando, escúchelo. Está en Facebook, está en las redes sociales, en la página, ¿verdad?, de Vive Diferente, de Casa de Comunidad Casa de Pan, ahí está. Y miren, algo que se acentuaba la semana anterior acerca de la esperanza es que en el contexto bíblico, esperanza es la expectación de que todo lo que Dios nos ha prometido se cumple y se cumplirá pronto. Es confiar y esperar en Dios. Y nuestra esperanza es Él. Es Dios mismo. Y Él se ha revelado en su palabra desde la antigüedad que Él es la esperanza de su pueblo. Que en Él podemos confiar, que en Él podemos arraigar nuestra vida y no seremos defraudados. Si usted confía en mí, todo le faltará. Como bien dice nuestro pastor Raúl de la Obra, yo soy tu pastor, todo te faltará. Si yo confío en usted, habrá limitaciones. Porque usted es una persona tan débil, tan frágil como lo soy yo. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, entonces la cosa cambia. Las situaciones cambian, todo será diferente, porque Él es un Dios que cumple lo que promete. Y esperamos el cumplimiento de sus promesas, porque Él hoy mismo las está cumpliendo. Dile al que está a tu lado, hay que esperar en Dios. No te muevas, no te muevas, no te distraigas, no te aceleres, no te dejes llevar por la corriente de lo que el mundo está pensando, de lo que el mundo está haciendo. Tú y yo sabemos que Dios es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza de vida, inmarcesible. En Él podemos echar raíces que vendrán a vitalizar nuestra vida de una manera maravillosa en medio de cualquier circunstancia. Así es nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 2, solamente quiero darles esa referencia, versículo 12 y los que le rodean, que usted y yo vivimos en un tiempo alejados de Dios y ajenos a sus promesas y sin esperanza alguna. Sin esperanza alguna. Y esa es la condición del mundo, que no ha reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, como aquel que provee la salvación que necesita cada persona. Pero ahora nuestra condición es diferente. Ahora somos hijos de Dios. Somos miembros de su familia. Ahora somos parte de la familia de Dios. Y tenemos una esperanza eterna, gloriosa, maravillosa.
3 o 4 tienen esa esperanza. Usted y yo vivimos en una nueva condición, llenos de esperanza, porque las promesas de Dios para nuestra vida son un sí y son un amén. Usted tiene promesas de Dios, yo tengo promesas de Dios, Él las está cumpliendo, aunque no lo veamos, y Él las cumplirá. Porque fiel es Dios, porque Él es un Dios fiel y verdadero, fiel y verdadero. Salmo 62, por favor. Es un salmo que como la gran mayoría de los salmos está cargado de sentimientos, de emociones. En mi entendimiento, no hay un libro en la Biblia que tenga tanta carga emocional que el libro de los Salmos. Hay otros libros también donde se manifiesta ese sentir, esa emoción que el autor o los que participan en el mensaje pueden exponer. Pero el primero de todos los libros donde se revela la voluntad de Dios, donde se revela lo que Dios tiene para nosotros, que habla de las emociones o del sentir, es el libro de los Salmos. Es el libro de los Salmos. Y usted y yo nos podemos identificar en muchas ocasiones con la condición emocional del salmista, ya sea David o cualquiera de ellos. Hay algunos que son anónimos, pero nos identificamos en cuanto no solamente a lo que ellos están atravesando, sino a lo que ellos están experimentando en sus emociones. Y este salmo verdaderamente nos deja ver las emociones que hay en la vida de David cuando él está siendo perseguido. Hubo un momento en que David fue rey de Israel y fue el hombre más importante y el principal en toda una nación, y su palabra era obedecida, y él le daba rumbo a toda una nación. Pero también hubo tiempos donde él la pasó verdaderamente mal, donde no estaba en un palacio, estaba en un desierto, huyendo a causa de los que buscaban su mal. Y ese es el contexto en que se escribe el Salmo 62. David está huyendo, David está en un desierto, David está afligido, David está manifestando un sinnúmero de emociones que son parte de su vida, pero que allí Dios quiere pastorearlas. Y las quiere pastorear de una manera plena, completa, para que David pueda vivir en la esperanza maravillosa que hay en Dios. Y creo que usted y yo también necesitamos ese pastoreo de nuestras emociones. Porque hay tristeza, porque hay ira, porque hay enojo. Y ahorita vamos a hablar de algunas emociones básicas, universales, dirían algunos autores, que todos experimentamos en un momento, pero que Dios quiere pastorearlas para que estén bajo su cuidado y nuestra esperanza nos fortalezca. ¿Podemos leer? Siga conmigo, ¿sí? Vamos a leer todo el Salmo, aunque voy a hacer énfasis en la segunda parte. Y lo podemos dividir del versículo 1 al 4, y luego del 5 al 8, y luego del 9 al 12. Y estas partes en que las dividimos
terminan con un Selah, que es una indicación musical para guardar silencio y reflexionar en lo que se ha cantado, en lo que se ha proclamado. Dice así el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y ahí hay una pausa. Y luego, en la segunda parte, versículo 5, dice David: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y hay otra pausa. Y termina David: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. No confíéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Vamos a leer nuevamente los versículos 5 o el versículo 5, que dice así: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Aquí se revela a un Dios que puede venir a pastorear nuestras emociones, que están allí en lo profundo de nuestro ser. Y haciendo una pequeña investigación a lo largo de la semana, empecé a buscar aquellas notas serias de lo que son las emociones. Y encontré un artículo muy interesante allí en la internet. Sabiendo que en la internet podemos encontrar la opinión de expertos, de verdaderos expertos en los temas, o también la opinión del vecino, que muchas veces no sabe nada de lo que está hablando, ¿sí? Entonces yo tuve un poco de cuidado, ¿sí?, en seleccionar un artículo que nos pueda aclarar un poquito acerca de las emociones. Porque aunque no estemos conscientes, estamos bien cargados emocionalmente. Y necesitamos que Dios nos pastoree allí. Miren, no somos como el hombre de hierro. No somos como el hombre de acero, que enfrenta los problemas y no le pasa nada al condenado. Bueno, no condenado, sino a ese héroe. Ya lo condené, pero no. No somos así. La verdad es que cada situación de la vida tiene un impacto en nuestro ser.
en lo humano, en lo biológico, en lo psicológico, en lo social o en lo espiritual. A ver, quiero que seamos sinceros. No me responda, pero vamos a ser un poquito sinceros. ¿Cuántos tuvieron una discusión hoy por la mañana? Gloria a Dios. Algunos me tienen que firmar la Biblia. Porque lo general, lo normal, hermanos, es que usted y yo muchas veces nos levantamos y empezamos a tener conflictos. Es que no vinieron, ¿verdad? Por eso no vinieron, porque se quedaron resolviendo esas situaciones. Pero usted y yo, hermanos, con todo lo que decimos en casa, con todo lo que hacemos, despertamos nuestras emociones, nos exponemos a una carga emocional bien grande. Y mire, deje leerles porque no quiero tardarme mucho, pero dice este artículo acerca de las emociones, que las emociones el día de hoy parecen gobernar nuestra vida cotidiana. Tomamos decisiones en función de si estamos contentos, enojados, tristes, aburridos o frustrados. Elegimos nuestras actividades y pasatiempos basados principalmente en las emociones que nos sobrevienen en cada momento y nos incitan a realizar una determinada acción. No es lo mismo realizar una actividad después de un enojo que después de una buena noticia, después de experimentar alegría. Es muy diferente. Y dice este artículo, ¿qué es una emoción? ¿Qué es? Bueno, pues existen múltiples definiciones de la emoción, pero la que sigue nos ha parecido de las más acertadas. Escuchen, una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Y esta es la definición de Hockenburg en el 2007. Quizá ya es un poquito pasada. Puede haber, ¿verdad?, una actualización de todo esto, pero este fue un experto en la psicología. Para entender mejor lo que las emociones son, vamos a centrarnos en los tres elementos claves antes mencionados. Primeramente, las emociones son la experiencia subjetiva. ¿Qué es esto? Aunque los expertos creen que hay una serie de emociones básicas universales que son experimentadas por personas de todo el mundo independientemente de su origen o de su cultura, los investigadores también creen que la experiencia de la emoción puede ser muy subjetiva, o sea, propia de cada persona. Ante una situación, no todos reaccionamos de la misma manera. No todos experimentamos la misma emoción. Y eso habla de subjetividad. Dice, además, no siempre experimentamos formas puras de cada emoción, ni las mismas emociones se manifiestan ante acontecimientos o situaciones de la vida similares. Es decir, en una misma situación dentro de un contexto familiar, los miembros que componen la familia reaccionan de una manera diferente en sus emociones. Somos bien distintos, bien diversos. Y eso es algo bueno. Y luego dice, muchas de las reacciones físicas que se experimentan durante una emoción, como la sudoración de las manos, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración, creo que ya me salté, sí, me regreso. Dice, además, no siempre experimentamos formas puras de cada emoción, ni las mismas emociones se manifiestan ante acontecimientos similares de la vida
de la vida propia. Eso es lo último que dije. Ahora, la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo. Si alguna vez has sentido un nudo en el estómago o fuertes palpitaciones en el corazón debido a la ansiedad o el miedo, entonces sabrás que las emociones también pueden causar reacciones fisiológicas importantes. Muchas de las reacciones físicas que se experimentan durante una emoción, como la sudoración de las manos, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración rápida, son controlados por el sistema nervioso simpático, que es una rama del sistema nervioso autónomo que controla las respuestas involuntarias del cuerpo. Y tendríamos que ir con un especialista para que nos traduzca todo esto. Pero en otras palabras, ¿verdad? Es decir, que cuando experimentamos una emoción, nuestro cuerpo reacciona. Si le pedimos a alguien que venga y nos hable en público, hay gente que empieza a sudar, a sentir nervios, ¿verdad? Y algunos hasta se desmayan. En una exposición delante de 5 personas o de 100, su cuerpo reacciona ante esa situación. Esto es una realidad. Es el pánico escénico, ¿verdad? Ok. Mientras que los primeros estudios sobre la fisiología de las emociones tienden a centrarse en estas respuestas autónomas, es decir, que no las controlamos, son parte de nuestro sistema nervioso central y específicamente del simpático. ¿Qué simpático es eso? ¿Sí? ¿Sí? Nos reímos porque no entendemos, pero ahí está. ¿Sí? Dice que las investigaciones más recientes se han centrado en el papel del cerebro en las emociones. Los escáneres cerebrales han demostrado que la amígdala, parte del sistema límbico, juega un papel importante en la respuesta fisiológica emocional y en particular en el miedo. Eso en cuanto a lo fisiológico. Hasta ahí le dejo porque no me quiero meter en más problemas. No soy experto, solamente estoy planteando esta necesidad de ser pastoreados en nuestras emociones. Ahora, la respuesta conductual. El componente final es tal vez con el que estamos más familiarizados, por ser la expresión real de la emoción. Gastamos una cantidad significativa de tiempo en interpretar las expresiones emocionales de las personas que nos rodean. Nuestra capacidad de comprender con precisión estas expresiones está ligada a lo que llamamos inteligencia emocional. Es decir, cuando identificamos una emoción en otra persona, estamos siendo emocionalmente inteligentes. ¿Sí? Cuando las podemos identificar o hasta describir. Bueno, y estas expresiones juegan un papel importante en nuestro lenguaje corporal en general. Es decir, cuando vemos entrar una persona o caminar una persona hacia nosotros, con el simple hecho de verle, podemos identificar una manifestación de emociones en su vida. Si viene angustiado, si viene desesperado, si viene feliz, si viene contento o si viene frustrado. A ver, voltea a ver a tu vecino. Es una realidad. Los investigadores creen que muchas expresiones son universales, como la sonrisa, para indicar felicidad o placer, o el ceño fruncido para expresar tristeza o disgusto. ¿Sí? O sea, es algo que se ve, que se sabe. Pero las normas culturales también juegan un papel importante en la forma de expresar e interpretar las emociones. Por ejemplo, en Japón,
Las personas tienden a ocultar las manifestaciones de miedo o disgusto cuando se encuentran en presencia de una figura de autoridad. Por eso todos los japoneses, cuando está hablando una persona de relevancia, están con la misma expresión. Impávidos, como si no sucediera absolutamente nada, ni a gusto ni a disgusto, ni en acuerdo ni en desacuerdo. Están con una misma expresión. Ahora, ¿cuántas emociones hay? En realidad hay un número de diferentes teorías de la emoción que intentan identificar y clasificar la experiencia emocional humana. En 1972, el psicólogo Paul Ekman sugiere que existen 6 emociones básicas que son universales a lo largo de las culturas humanas. Y estas son miedo, asco, enfado, sorpresa, felicidad y tristeza. Y están en nosotros, están en nosotros. En 1999 se amplió esta lista para incluir una serie de emociones básicas como la vergüenza, la excitación, el desprecio, la venganza, el orgullo, la satisfacción y la diversión. Durante la década de los 80, Robert Plutchik introdujo otro sistema de clasificación de la emoción conocida como la rueda de las emociones. ¿Hay algún psicólogo aquí que me está entendiendo? Espero que sea algo bueno esto, porque aunque este no es el énfasis, nos va a conectar con la necesidad de que Dios pastoree nuestras emociones. Recuerden eso. Este hombre introdujo este sistema de la rueda de las emociones. Este modelo demuestra cómo las diferentes emociones pueden ser combinadas o mezcladas entre sí, del mismo modo que un artista mezcla colores primarios para crear otros colores. Este autor sugiere que hay 8 dimensiones emocionales primarias y compuestas: alegría frente a tristeza, ira frente a miedo, confianza frente a disgusto y sorpresa frente a anticipación. Estas emociones pueden combinarse en una gran variedad de formas. Por ejemplo, la felicidad y la anticipación pueden combinarse para crear el optimismo. Así que este terreno de las emociones es muy amplio y se necesita mucho estudio para poder comprender todo esto. Y diría yo, muy interesante y muy valioso para que podamos entender mucho de lo que hoy necesitamos en nuestra vida. Esas 6 categorías básicas de emociones. Miedo. Miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Sorpresa es aquello que trae sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. Asco o aversión es disgusto, asco. Solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. Ira es la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad. Y no diga amén, porque quizá es una de las que más se padece, la ira. No le voy a decir a usted, pero dígale que está a su lado: ahí te hablan. Ahí te hablan. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Pero luego viene la alegría, que tiene que ver con la diversión, la euforia, la gratificación, el estar contentos, de una sensación de bienestar, de seguridad. Y dentro de todas, creo que es la más positiva de las emociones. Luego la tristeza, que tiene que ver con la emoción que experimentamos en la pena, en la soledad y en el pesimismo.
Y las emociones tienen diferentes funciones, estas mismas. Por ejemplo, el miedo es importante porque a través del miedo tendemos hacia la protección. ¿Sí? Conozco a alguien aquí en este lugar que le tiene miedo a los ratones. Solamente de nombrar Mickey Mouse se llena de miedo. Y es algo que le protege. ¿Sí? Puede haber otros que agarran a los ratoncitos o a las ratas esas de mercado por la colita y la andan ahí, ¿verdad? Ahí, miren lo que agarré, ¿verdad? Sin miedo alguno. Pero hay otros que les protege, pues, de contraer una enfermedad, ¿verdad? Por la mordedura de una rata, ¿sí? O cuando vamos a cruzar una avenida, también hay situaciones que activan esta emoción del miedo y nos protege para no aventurarnos cuando está el fluir de los automóviles. Luego, sorpresa, ayuda a orientarnos frente a la nueva situación que podemos vivir. Asco o aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante, que puede ser algo que no nos agrada y le damos la vuelta, ¿verdad? Nos vamos en otro sentido. Ira nos induce hacia la destrucción. Qué terrible es esta emoción. Nos induce hacia la destrucción. Y no solamente esa destrucción personal, sino de aquellos que están a nuestro alrededor. Es tremendo esto. Un día tenemos que hablar específicamente de la ira, porque verdaderamente causa estragos terribles en nuestras vidas y en los que nos rodean. Alegría nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Sí. Comerse unas ricas palomitas de maíz viendo Titanic, que sale cada 15 días en la televisión. Tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. O sea, la tristeza tiene una función. ¿Sí? Sí, hay una pena, hay una soledad, hay un pesimismo, pero eso nos lleva a una nueva reintegración personal en el contexto que estamos viviendo. A no quedarnos atrapados allí. Por eso Dios también permite que experimentemos tristeza para que no estemos siempre en la misma condición, para que haya cosas nuevas, que valoricemos algo diferente en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Bueno, hay tantas cosas que quiero decirles, hermano, pero quiero que vayamos al Salmo 62. Después de haber considerado esto, hay mucho más, pero creo que esto es suficiente para darnos cuenta de que ustedes y yo somos seres sumamente emocionales. Y hemos llegado a este lugar con una necesidad particular, que Dios pastoree nuestras emociones. Porque al igual que yo, usted fue expuesto a lo largo de esta semana a un cúmulo de situaciones que le han afectado espiritual, psicológica, social y biológicamente. Y Dios quiere pastorearnos de una manera integral. ¿Qué dijo David en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, el pastor de mis emociones, de lo que siento, de mi estado de ánimo, que es la reiteración básica de experimentar una emoción. En un momento llega la emoción de miedo, y la experimento. Dicen los estudiosos que son 6 segundos, José Luis. Y tú sabes de eso como neurólogo, que tarda desde que está en el hipotálamo, en el cerebro, hasta que se manifiesta fisiológicamente una emoción. 6 segundos.
nos da tiempo de parpadear 3 veces. Solamente 6 segundos. 6 segundos, hermano. Para que venga el temor y, ay, tengo miedo. Y es parte de la emoción. Y se manifiesta y empezamos a sudar y empezamos a temblar. Pero no es lo mismo experimentar una emoción y quedarse allí en ese sentimiento lleno de miedo y de temor. Sí. Por eso necesitamos que Dios nos pastoree en nuestras emociones, porque algunos de nosotros, y yo levanto la mano en primer lugar, ¿sí?, hemos sido atrapados por una emoción, por ejemplo, la tristeza. Y nos hemos enclavado de una manera mental, física, social y espiritual en una profunda tristeza, y eso se ha convertido en nuestro estado de ánimo habitual. Y por eso tengo que venir delante de Dios, para que Él pastoree mi vida y me pueda librar de esa condición, y pueda yo, hermano, sobreponerme a ese miedo que producen las circunstancias, a ese temor que viene a la vida, pero no debe de quedarse estacionado en ninguno de nosotros. Qué importante es el pastoreo de parte de Dios de nuestras emociones. Ahora sí, dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Ahí te hablan, sí. Ahí te hablan. Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Esta es una palabra 100% pastoral para nuestras emociones. Y vamos a empezar a desmenuzarla un poquito. Dice el salmista, primeramente inicia en este versículo 5, alma mía. Y el término alma es el término hebreo nepes, que tiene que ver con el yo interior, no lo que veo en el espejo, no con mi físico, no con lo que puedo tocar, no con mi carne, sino cuando él dice alma mía, se está refiriendo a lo que hay en lo profundo de nuestro ser, a lo que nadie puede ver, pero Dios puede observar y puede ministrar de una manera maravillosa. Está hablando de el interior, o sea, la esencia de la vida que hay en lo profundo de nuestras entrañas, incluyendo el pensamiento, el sentimiento, el querer, que es la voluntad, o el desear. Así es de que cuando el salmista dice, alma mía, le está haciendo un llamado a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus deseos y a su voluntad. Lo que podemos leer como una simple expresión poética, porque es un salmo, es un lenguaje poético, verdaderamente tiene implicaciones profundas. Cuando él dice alma mía, se está refiriendo a lo que él es, a la esencia de su ser, y le está hablando de una manera clara. Porque mire, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dígame usted, la carne es débil, muy débil diríamos. Y nuestra alma, nuestras emociones llegan a ser bien volubles, bien convenencieras, ¿sí? Si nos vamos por el lado espiritual y buscamos a Dios y oramos, nuestras emociones se revitalizan. Se acentúan las emociones
de felicidad, las agradables, el optimismo y todo eso. Ah, qué bien. Pero si nosotros acentuamos lo humano y después de ver 3 horas de noticias nos levantamos, ¿cómo cree que va a estar nuestra alma? Pesimista, quebrantada, asolada, desesperada, angustiada. Y no solamente de ver noticias, cuando empezamos a ver las situaciones familiares, las situaciones económicas, las situaciones personales, nuestra alma empieza a experimentar todas esas clases de emociones. Y muchas veces no son las mejores. Dile que está a tu lado, me conozco, no siempre es lo mejor. Te lo digo por experiencia. Generalmente pensamos en lo más trágico, en lo más duro, en lo más difícil. Generalmente yo sé que aquí hay algunos que ya están en otra esfera, así como arcángeles y serafines, y ya todo es optimismo y todo es buena onda y todo es felicidad. Pero los que somos terrenales, ¿cómo batallamos? ¿Cómo batallamos? Y nos afecta. Cuando tenemos a un familiar enfermo, nos afecta. Nos entristecemos, nos dolemos, nos angustiamos, nos preocupamos. Y no es para decir amén, sino es para venir a Dios y que Él pueda pastorearnos en esta área y darnos el cuidado que necesitamos. Como aquel pastor que toma a la oveja y empieza a curar sus heridas, vertiendo aceite fresco para que pueda sanar. Hay veces que atravesamos esa puerta bien quebrados, bien tronados emocionalmente. Y no levante su mano si usted hoy llegó así. Pero sí quiero que venga y que deje que Dios le pastoree. Y sí quiero y sí espero que en esta tarde usted y yo vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, ya no puedo con esta ira. Ya no puedo con este enojo, ya no puedo tratar con esta tristeza. Necesito que vengas y pongas tu mano poderosa sobre mi vida y me cambies y me transformes, porque tú eres mi pastor. Y si tú eres mi pastor, nada me faltará. Qué maravilloso es saber que Dios puede pastorearnos en medio de eso que hoy estamos experimentando en las emociones. Alma mía. Así es de que hay que pararnos delante de eso, hay que decirnos a nosotros mismos: hey, tú que estás aquí, alma mía, el asiento de mi ser, entiende lo que te voy a decir. Hay que darnos a veces unas cachetadas guajoloteras a nosotros mismos. ¿Sí entienden esa exégesis mexicana? ¿Sí entienden ese término exegético? Cachetadas guajoloteras, más o menos, ¿eh? Así unas que y te hagan reaccionar así. Alma mía, alma mía, clamó David, al asiento de sus pensamientos, al asiento de su voluntad, al asiento de sus sentimientos, al asiento de todo lo que Él es. Porque así tenemos que hablar con nosotros mismos. Así como a veces yo le digo a mi esposa todo lo que está mal en ella, y como ella me dice todo lo que está mal en mí, es que no me dejaron terminar. Así como sabemos muy bien lo que necesita la otra persona, tenemos que hablarnos a nosotros mismos de una manera clara, de una manera así directa, y decirnos: a ver, José Luis, ya estuvo bueno, ya estuvo suave de todo esto que estás experimentando, de todo esto que estás viviendo. Tienes que entender lo siguiente, porque no es todo lo que dice David. Dice: alma mía, la personal, la nuestra, el yo. Esa es la proposición ni.
en hebreo, el yo, lo que yo soy, es decir, esa alma que está aquí, enclavada en mi ser. No le voy a hablar al que está a mi lado, no le voy a hablar al horizonte, no le voy a hablar al viento, le voy a hablar a mi ser, a lo que yo soy. Y dice, alma mía, en Dios solamente reposa. En otras palabras, en, que es una preposición, se puede traducir como hacia. O sea, marca la extensión de un espacio hacia una meta. O sea, lo que David se está diciendo a sí mismo, a sus entrañas, a su ser, es que hacia allá, hacia esa persona que es Dios, se tiene que dirigir. Que esta condición de angustia, de desesperación, a causa de la persecución, a causa de los problemas, esa tristeza a causa de la soledad, tiene que dirigirla hacia Dios, hacia Él. Y que dentro, porque también es otra de las acepciones de esa preposición, hacia y dentro también, o sea, marca la extensión de un espacio hacia una meta que está dentro de un área, que es en Dios donde esa emoción puede ser transformada, puede ser cambiada. En ningún otro lugar. No es en la riqueza. Él habló de la riqueza, ¿verdad? Más adelante. Y dice, no confíes en la riqueza, sino es en Dios donde vas a encontrar una ministración, vas a encontrar una solución para tu estado emocional, para tu sentir, para el temor, para la culpa, para la ira, para la rabia, para la desesperación, para la angustia. Es en Dios donde habrá siempre una respuesta. Ay, es que si mi compadre estuviera aquí. Ay, es que si la comadre me echara una llamadita. Ya tiene 2 días que no me habla la comadre. Es que si el pastor se tomara el tiempo de venir a verme. Ahora todo eso es bueno, pero tú y yo sabemos que será Dios el único que puede ministrar nuestras emociones. El único, el único. Porque si yo soy tu pastor, todo te faltará, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido. Pero si Jehová es tu pastor, si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y serás ministrado, serás apacentado en esas emociones que el día de hoy están desbordadas, hermano. Desbordadas. Están a flor de piel. Transpiramos esa preocupación, ese enojo, esa tristeza, tantas cosas. Pero Dios puede cambiar. Es dentro de Él, es dirigiéndonos hacia Él y es dentro de Él. Y la tercera acepción es sobre Él. Sobre Él podemos echar nuestra carga. Podemos tomar nuestra carga y decirle, Señor, ahí te va. Lo que me ha quebrantado, lo que me está aplastando, Señor, de una manera intensa, yo te lo entrego. Podemos poner nuestra carga emocional sobre Dios, porque Él es suficiente. Él es suficiente. Él es fuerte, Él es grande. Él es nuestro pastor, que nos ha visto, nos ha mirado y quiere renovarnos y quiere pastorearnos.
en esa área tan importante que son las emociones. Luego dice, en Dios, Elohim. Es el término hebreo que emplea David en este salmo. En otros utiliza Yahvé o Jehová. En otros utiliza Adonai. Pero de una manera específica, en este versículo 5, David habla de Dios como Elohim. Y Elohim, hermanos, este nombre de Dios connota al Dios verdadero, al Dios de verdad, que se cumple lo que Él dice. Es el nombre que también Moisés describió acerca de Dios en el capítulo 1 del libro de Génesis, donde Él creó todo lo que existe. Es decir, tenemos un Dios de verdad que cumple lo que Él dice. Dijo Dios, sea hecha la luz. ¿Y qué sucedió? La luz fue hecha. ¡Qué maravilloso! Hay expansión. ¿Y qué hubo? Expansión. Y sean los animales. Y los animales fueron. Este es nuestro Dios de verdad. Y no solamente implica un Dios lleno de verdad, implica a un Dios lleno de majestad, de belleza, de hermosura. Es decir, Elohim habla de la majestuosidad de Dios, que tiene el cuidado de todos nosotros, que nos quiere tomar entre sus brazos, como el buen pastor toma a su rebaño. Nuestro Dios es un Dios bello, maravilloso, glorioso, que está listo para que tú y yo seamos pastoreados por Él. Alma mía, dice el salmista, alma mía, en Dios, en el majestuoso, en el Dios hermoso, glorioso y maravilloso, ¿qué dice? Solamente reposa. Reposa. ¿Qué hace Jehová, que es nuestro pastor? En lugares de delicados pastos nos saque descansar. Vivir una vida con toda esa carga emocional que no dejamos en Dios produce agotamiento, cansancio, aburrimiento, falta de deseo de vivir. Hay gente que está tan emocionalmente afectada que no se quiere levantar el día de hoy, que no quiere salir de su casa, que quiere estar allí sumergida en una tristeza profunda, tirada en abandono. Y eso tiene que ver con esas cargas emocionales tan terribles que hay el día de hoy. Pero en Dios hay reposo. En Dios hay descanso. En Dios hay pastoreo. Miren eso que dicen muchas personas de que esto a mí no me afecta. Yo soy maduro, pastor. ¿Sí? Y que esté enfermo mi papá no me afecta. Mentiroso. Sí me afecta. Y me afecta mucho. Y me afecta cuando me peleo con mi esposa. Y me afecta cuando mis hijos no están haciendo sus responsabilidades. Me afecta el área económica. Me afecta cuando no oro. Me afecta en lo espiritual cuando no voy a la palabra. Eso de que no, yo ya soy maduro, a mí eso no me afecta. Nanáis dice aquí. Este también es una exégesis mexicana. Nanáis. No es verdad, hermanos. Somos muy emocionales, pero Dios es el pastor de nuestras emociones. En Él hay
reposo, en Él hay reposo. Seguramente, cuando dice el salmista, solamente reposa, es una seguridad que es de a de veras. Y cuando dice reposar, hermanos, es cesar de las actividades, es estar callado, estar en silencio, es permitir que Dios venga y te reconforte y te abrace y tú estés quieto delante de Él. Ese es el sentido de reposar. Permitirnos estar delante de la presencia de Dios y no hacer nada. Porque si hacemos algo, lo echamos a perder. Emocionalmente hablando, seguiremos en angustia, en desesperación. Pero si venimos delante de Él y decimos: alma mía, en Dios solamente espera, descansa, entonces ahí hay un obrar maravilloso de Dios. Cuando venimos a guardar silencio delante de Él, mire, a veces nos acercamos a Dios como si Él no conociera nuestras circunstancias. Y le decimos: Dios, mira cómo estoy. Mira lo que los demás han hecho por mí. Y no se la decimos una vez, sino 1000 veces. Pero bueno es al hombre estar en silencio delante de Dios y permitir que Él empiece a ministrar nuestra vida. Mientras hablamos, somos nosotros. Mientras nosotros hacemos algo, es nuestra obra. Pero cuando decidimos venir delante de Dios y estar quietos, entonces la salvación será de Dios, será del Señor. Estad quietos y veréis la salvación de Jehová. Para que Dios nos pastoree, para que Dios nos abrace, tenemos que venir y enmudecer delante de Él y decirle: papi, aquí estoy. Abrázame, cobíjame, ministrame, consuélame, fortaléceme. Y allí esperar la obra maravillosa de Dios. Estar en silencio, cesar de nuestras actividades, esperar. Y a veces por un tiempo prolongado, o que nos parece prolongado, descansar, estar en la presencia de Dios y dormir. Y dormir. Como dice el salmista: me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Porque Él está obrando en mi vida. Y muchas veces necesitamos allí, en la presencia de Dios, tomar ese descanso que tanto necesitamos. Dormirnos delante de su presencia y permitir que la obra del Espíritu sea profunda en nuestro corazón. Profunda en nuestro corazón. Y termina este versículo diciendo una razón muy importante: porque de Él, de Dios, Él es la fuente, Él es el origen, Él es el que derrama lo que nuestra vida necesita. De Él es mi esperanza. Mi esperanza viene de Dios, se origina en Dios, y es la esperanza, la certeza, la confianza en un pastor maravilloso que tenemos, que nos ama y está consciente de nuestras necesidades y quiere ministrarnos, que la esperanza en Dios nos pastorea a cada uno de nosotros. Cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él, cuando tenemos sus promesas en nuestra mente y en nuestro corazón, vendrá la tristeza, vendrá la ira, vendrá la angustia, pero no se quedará en nuestra vida.
sino que encontrará la obra maravillosa de Dios, encontrará el mover maravilloso de Dios ministrando nuestros corazones, dándonos aliento y favor y fortaleza y gracia en medio de lo que estamos sintiendo. De Él viene la esperanza que hoy necesitamos para ser pastoreados, para ser pastoreados. Esperanza en este sentido que la usa David como kikvá, es una esperanza de una expectativa de lo bueno que hay en Dios. Es un anhelo, es una actitud de confianza en lo que se refiere a un futuro bueno y beneficioso. Esta es la clase de esperanza en la que necesitamos ser pastoreados. En esa esperanza que nos brinda anhelos, que nos da confianza, que pone en nosotros deseos de todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas, de todo lo favorable que Dios puede hacer en medio de nosotros, de un futuro y sobre todo un presente donde Dios dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. El diablo ¿a qué ha venido? A robar, a matar y a destruir. Y si nosotros le damos cabida a lo que él hace, qué mala vamos a pasar. Pero si cada uno de nosotros entendemos que Jehová es nuestro pastor y que Jesucristo, el príncipe de los pastores, ha venido para darnos vida y vida en abundancia,